Buenas noches, mis hermanos. A todos los que nos están escuchando, a los que se están conectando en esta hora, les mando un caluroso abrazo y ruego al Señor que Él sea supliendo en estos tiempos todo cuanto os faltare de acuerdo a sus riquezas en gloria. Les habla su hermana Mayra Quiñones y el día de hoy continuaremos con nuestro estudio de la escuela bíblica basado en el libro del pastor Miguel Núñez que se titula Vivir con integridad y sabiduría. En este podcast daremos inicio a un nuevo capítulo de este libro, titulado Nunca ceda a la presión. Y en el día de hoy abordaremos los diferentes tipos de presiones que recibimos a diario. Estudiaremos a la luz de la palabra cómo nuestra mente puede ser transformada y fortalecida para evitar ceder a la presión que el mundo e incluso nosotros mismos nos imponemos. Y por último, analizaremos cómo ceden las personas. Esto con el fin de que estemos más atentos a los ataques que recibimos contra nuestra integridad. Así que les invito, mis hermanos, a que tome su Biblia, algo donde apuntar y se prepare para la enseñanza que el Señor quiere traernos en esta noche. Pidámosle dirección al Señor por medio de esta oración. Amado Padre, te alabamos y te adoramos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias por todas tus bendiciones, porque han sido buenas, agradables y perfectas. Gracias porque nos has cuidado, nos has guardado y nos has protegido. En esta hora pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos a través de este estudio, Señor. Que tu palabra se haga realidad en nuestras vidas, que nuestros corazones estén atentos y sean enseñables en esta hora. Que podamos aprender aquellas cosas que quieres enseñarnos, Señor. Y especialmente en este estudio seas tú revelándonos aquellas presiones que recibimos en nuestras vidas y no nos dejas ser íntegros delante de ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero que allí donde usted se encuentra, se tome un tiempo para analizar los casos en los que usted ha faltado a su integridad y pregúntese, ¿será que alguno de ellos obedecen al fruto de las presiones ejercidas sobre mi vida y que comprometieron mis valores y mis principios? La presión, de acuerdo al diccionario de Google, es ejercer influencia sobre alguien para determinar sus actos o su conducta. Destaco de esta definición el hecho de ejercer influencia, es decir, para ceder a la presión. Nosotros recibimos dos tipos de presiones, la real, que a menudo resulta de gran envergadura, y una presión autoimpuesta, como es el caso de las personas que creen que deben cambiar el vehículo, el celular o cualquier otra cosa porque no está a la moda o simplemente no está a su altura. Sea real o sea una presión producto de la imaginación, las presiones que recibimos o que sentimos pueden llevarnos a comprometer nuestra integridad. Y es ahí donde cobra gran importancia este tema, pues en la medida que sepamos detectar el foco de nuestras presiones, vamos a poder combatirlas a la luz de la palabra. Romanos 12, versículo 2 dice: No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La orden que se nos da en este pasaje es precisamente la de no ceder ante la presión, la de no amoldarse, no tomar la forma que el mundo nos quiere dar. Como dicen, no ser camaleones, que tienen la particularidad de adaptarse al árbol en el que están, en nuestro caso, al mundo. La palabra adaptéis que aparece en el texto está relacionada con la acción de tomar algo y someterlo a presión, haciendo que adquiera una forma diferente. Y precisamente es esto lo que el Señor, a través de su palabra, nos manda a evitar. El adaptarnos, el amoldarnos al mundo o la sociedad en la que nos encontramos. Y opuesto a esto, nos ordena que seamos transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Ahora bien, es válido preguntar cómo se puede dar este proceso en nuestra vida. Primero, quiero resaltar que el proceso de no adaptación y el de transformación van de la mano, se dan al mismo tiempo. Estas dos acciones, la de no adaptarse
y la de transformarse pueden ocurrir de manera simultánea todo el tiempo. Cambiar nuestra manera de pensar y amoldarla a la palabra de Dios va ligado a la negativa de acomodarse o ajustarse a los patrones sociales. El proceso de transformación va a darse en nuestra mente y es momento de dejar claro que dicha transformación no va a ocurrir con una simple lectura diaria de las Escrituras. Esto va a requerir mucho más que eso, pues hoy día vemos personas e incluso nosotros mismos que no somos transformados por la palabra porque no ha habido suficiente reflexión, meditación y acción, lo que nos lleva a los pasos para una transformación. Lo primero que debemos hacer, es exponernos a la palabra de Dios. Es como los tratamientos médicos. Si usted no se toma la dosis necesaria para destruir la infección, el virus o lo que tenga, dichos medicamentos no van a ser efectivos. Debemos diariamente tomar nuestra dosis de la palabra, lo suficiente para llenar nuestra alma de ella. Si usted se pregunta, ¿cuánto es esto, Mayra? Yo le respondería con el Salmo 1. En su ley medito de día y de noche. Nunca será suficiente de la palabra. Por ello, debemos procurar meditar en ella siempre, lo que me lleva al segundo punto de este proceso, la meditación. Si miramos a Cristo como nuestro modelo de maestro, Él motivó a su audiencia a la meditación de la palabra. Él enseñaba mediante parábolas que movían a las personas a meditar en el contenido, en el significado. Así que vemos a los discípulos muchas veces pedirle a Jesús que les explicara sus palabras, y Él lo hacía. Estas enseñanzas siguen siendo un mecanismo para enseñar al otro a pensar más allá de lo que se ha oído. Tanto la reflexión como la meditación son vitales en este proceso. El salmo que antes mencioné dice que esta meditación debe ser de día y de noche, invitándonos a una constante reflexión de las enseñanzas recibidas de su palabra. Y por último, debemos poner en práctica, es decir, en acción, lo que estamos leyendo. Y ese es el tercer paso, el accionar. Si no actuamos sobre alguna verdad a la cual hemos sido expuestos, esta no se hará parte de nosotros. Imagina que usted toma unas lecciones teóricas de cómo manejar un vehículo, pero nunca intenta manejar alguno, pues realmente usted no sabrá conducir nunca dicho vehículo. Se necesita una acción, porque es la práctica de la teoría lo que al final hace que el conocimiento adquirido produzca un cambio, que eventualmente saldrá de nosotros de manera natural. Entonces, la transformación de nuestra mente va a requerir la exposición a la verdad de Dios, la meditación de esa verdad y la acción o la puesta en práctica de la verdad que hemos aprendido. Ahora, quiero que analicemos cómo está nuestra mente, porque cuando ella está siendo conformada a este mundo, lo que ocurre en nuestros pensamientos, ideas, nuestra manera de pensar e incluso de hablar, de actuar, de vestirnos y de meditar, las cosas comienzan a cambiar. Y esos cambios evidencian que nuestra mente ha dejado de ser una mente bíblica y ha pasado a ser una mente mundana. Por eso le pregunto, ¿es su mente bíblica o mundana? Es una pregunta que debemos respondernos. ¿Qué tanto hay de la palabra y qué tanto hay del mundo en ella? La realidad es que una persona con una mente mundana es aquella que piensa, habla y actúa de la forma en que el mundo lo haría. Puede lucir como la persona más moral del mundo, pero si piensa, habla y actúa de una manera que es contraria a la palabra de Dios, es porque esa persona tiene una mente que ha sido conformada de acuerdo con los patrones de este mundo. Usted necesita llenarse de valor y apoderarse de las verdades contenidas en la palabra de Dios para poder sostenerse en medio de las fuertes olas que hoy día golpean contra la fe cristiana. Por ello, es bien importante tener una mente enfocada, pues la batalla de la integridad comienza en nuestra mente.
El enemigo quiere conformarla al mundo, pero Dios busca transformarla por medio de su palabra. Dice Proverbios 23:7, pues como piensas dentro de sí, así es. La manera en que pensamos refleja lo que somos y determinará lo que hacemos. Así que si queremos saber quiénes somos, pensemos en lo que estamos pensando. Es decir, deténgase a pensar qué ocupa su mente, así sabremos qué maquina mi corazón y por ende qué estamos planeando hacer. Recuerde, somos lo que pensamos. Es muy importante hacer este ejercicio, ya que cuando descubrimos quiénes somos y cómo funciona nuestro interior, entonces vamos a saber qué cosas necesitamos cambiar y qué medidas debemos tomar para que cuando seamos presionados tengamos la capacidad de no ceder ante ella. No podemos evitar que venga la tentación, pero sí podemos huir de ella. Martín Lutero dijo: no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan un nido en ella. La idea puede venir a nosotros, pero no debemos permitir que se haga realidad en nuestra vida. Alguien que tenga problemas con la lujuria quizás no pueda evitar sentirse tentado, pero si esa tentación pasa a ser algo que quiero, que persigo, entonces se convierte en una forma de pensar, de ser, de actuar y de vivir. Contra esas cosas tenemos que luchar, pues son parte de la presión que comienza a ser ejercida sobre nosotros, y es la peor presión porque es ejercida de adentro hacia afuera. Como creyentes, es importante que podamos entender dónde nos encontramos, si solo estamos siendo tentados o si ya hemos cedido a la presión del mundo, de forma tal que nuestra mente ha sido conformada de acuerdo con él. Ahora, hay dos maneras en que las personas cedemos, de manera voluntaria y de manera involuntaria. Cedemos voluntariamente cuando no es necesario que ejerza mucha presión, cuando algo nos gusta y no le vemos nada de malo, lo aceptamos de manera voluntaria. Por ejemplo, en mi casa yo amo los dulces y muchas veces confieso que no me tienen que rogar para comerlos. No es un pecado, pero sí son malos en exceso para mi organismo. A veces incluso somos capaces de decir: oye, me hiciste pecar, cuando realmente quienes queríamos y decidimos hacerlo fuimos nosotros. Otras veces hay tentaciones que sabemos que lo son, pero las toleramos porque nos producen un grado de placer. En esos casos cedemos a cualquier tipo de presión, porque estamos expuestos. Ojo con eso. Exponemos nuestros oídos a conversaciones, nuestros ojos a programas de televisión o de películas, nuestra boca a conversaciones y nuestros pensamientos a las diferentes publicaciones que invaden nuestras redes y muchas cosas más. Y esto al final nos hace ceder de manera involuntaria porque nos exponemos a la tentación de manera sutil. El mundo que nos rodea está ejerciendo una presión constante sobre nosotros, sustituyendo nuestros valores y convenciéndonos de múltiples cosas sin percatarnos de ellos. El autor del libro plantea el ejemplo del sapo. El sapo que es introducido en la olla con agua a temperatura ambiente y luego es puesto a cocinar. Poco a poco va subiendo la temperatura, pero el sapo no la nota hasta que muere, porque poco a poco se fue adaptando al cambio de temperatura. Diferente sería si este mismo sapo es echado al agua hirviendo. De seguro va a pegar un brinco, porque sabría que no es seguro para él. Al igual que el sapo, muchos de nosotros cambiamos, nos amoldamos porque paulatinamente, sutilmente, nos hemos ido conformando, adaptando y cediendo a la presión del medio donde nos encontramos. Pero sabe, hermanos, hoy Dios nos recuerda que Él nos mandó a todo lo contrario, que no estamos solos, que tenemos su palabra y que podemos con firmeza de carácter y convicciones firmes mantenernos ante la presión de este mundo. No nos acomodemos a este mundo. Recordemos que estamos de paso, que somos ciudadanos del reino y que Dios demanda de nosotros que seamos luz y sal y que seamos diferentes. Señor amado, en esta noche, mis hermanos y yo queremos pedirte que nos ayudes,
que nos ayudes a tener convicciones firmes, arraigadas y cimentadas en ti. Muéstranos, Señor, cuáles son aquellos pecados, tentaciones, presiones que estamos recibiendo externas e internas, Señor. Aquellas personas que nos rodean, el mundo, la sociedad, las redes, ¿qué tipo de presión están ejerciendo sobre nosotros, sobre nuestras decisiones, sobre nuestros valores? Y muéstranos qué hay en nuestro corazón, Señor. Aquellas cosas, deseos en nuestra carne que están muy dentro de nosotros, que también nos llevan a pecar, que también nos llevan a faltar a nuestra integridad. Señor, te pedimos que nos guíes y que nos ayudes y que junto al Espíritu Santo y tu palabra nos des la fuerza para decir que no a la presión, para no ceder, para huir, como dice tu palabra, de la tentación, para no pecar contra ti. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escucharme, por conectarse. Les invito a que sigan el contenido de nuestra página. Cada día hay una palabra especial de parte del Señor para cada uno de nosotros. Así que los esperamos el próximo viernes con nuestra escuela bíblica. Hasta pronto y bendiciones.